Tenemos una tabla o una base de datos en la cual hemos descargado de un sistema o que nos la dieron ya en el libro de Excel. Entonces, lo primero que vamos a determinar son los espacios, porque eso nos van a ayudar a poder separar las palabras. Lo que tenemos que hacer es hallar cada espacio. Por ejemplo, Adelina luego tiene un espacio, después de D tiene otro espacio, después de Jesús hay otro espacio, después de Jimena hay otro espacio. Ya después de Acosta ya no contabilizamos los espacios. Entonces, yo aquí ubicando los nombres más largos, vemos que tienen 1, 2, 3, 4, 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 espacios. 1, 2, 3, 4. Estoy considerando que el nombre tiene quizás lo más 6 espacios. Entonces vamos a buscar la posición de los 6 espacios, primer espacio, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Vamos a primero determinar a través de una función que sería la función hallar la posición del primer espacio. El texto buscado sería el espacio, dentro del texto el nombre. Y el número inicial, pues no tenemos número inicial aún, es decir, queremos que empiece desde la izquierda, es decir, que nos encuentre el primer espacio, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces ahí nos dice que hay 8, o mejor dicho, 8 espacios, no, la posición 8 es el primer espacio. Le vamos a anteponer la función si.error por si acaso no se ha escrito un nombre o si acaso hay un nombre, solo un nombre, por ejemplo solo Adelina, y me va a dar un error porque no va a encontrar el primer espacio. Entonces vamos a decir que si hay un error, pues que me suprima nada más. Bueno, aquí me pregunta el nombre porque no le puse el punto, ahora sí, perdón, se lo puse en otro lado, el punto, sí, punto error, y arrastramos. Bien, tenemos la posición del primer espacio. Vamos con la posición del segundo espacio. Entonces decimos hallar texto buscado, el espacio, ¿dentro de qué texto? Dentro del nombre. Ahora sí necesitamos una posición inicial. Vamos a decirle que nos busque a partir del espacio o de la 8 más 1. Y cerramos. Entonces el segundo espacio está en la posición 11. Igual tendríamos que agregarle el si.error. Si hay un error en esto, entonces que nos deje sin nada, o sea, que suprima cualquier carácter. No vamos a poner caracteres o especificar caracteres en la celda. Y así sucesivamente vamos a hacer con los demás. Si fijan aquí en el primero, solo nos dio 4 espacios. No hay un quinto ni un sexto espacio. En el siguiente, si hay un quinto, realmente no hay sexto espacio. Por si acaso hay un nombre con más, pero la palabra sí lo vamos a ver. Bueno, vamos a sacar cuántas palabras tiene cada nombre. Vamos a utilizar la función contar. Vamos a contar las cantidades numéricas que hay en este rango. Ahora, las cantidades que nos dan, por ejemplo, en el primer caso nos dice 4, pero son 4 espacios, no 4 palabras. Entonces vamos a aumentarle más 1 para que podamos saber cuántas palabras son exactamente. Entonces arrastramos, listo. Ahora lo que vamos a hacer a continuación lo vamos a hacer seleccionando la lista, nos vamos a datos, no es copiarla, es mejor dicho seleccionarla. Vamos a datos, texto en columna, le vamos a dar siguiente, le decimos que es por espacio, la delimitación, le damos siguiente y nuestro destino sería en esta celda que es la que donde empezaría a dividir esos nombres, ¿verdad? Vamos a darle finalizar, sí, le vamos a decir. Y vemos que aquí ya se dividieron todos los nombres. Seguimos sin saber cuáles son los primeros que vamos a utilizar. Entonces aquí sí vamos a necesitar la función sí para evaluar que si este nombre tiene 5 palabras, entonces vamos a empezar a escribir, no escribir, sino a seleccionar la palabra 4 y 5 y luego los primeros 3. Ahora, si este nombre tiene 6, vamos a decirle que empiece con la palabra 5, luego la palabra 6 y luego las otras palabras anteriores para completar por apellido. Es decir, si estamos evaluando cuando son 6 palabras, primero de las más hasta las menos. Cuando es 6 palabras,
decimos si I2 es igual a 6, si acá nos dice 6, entonces vamos a reflejar o mostrar la palabra 5, luego la palabra 6, ¿verdad? Por eso N2 unido a un espacio con O2, ¿verdad? Unido a otro espacio y luego con J2, K2, L2, ¿verdad? Esto es lo que tenemos acá y unido hasta M2, ¿verdad? Si tenemos 6 palabras. Esto sería la concatenación, es decir, empezar de la palabra 5, no la 4, estoy aquí. Aquí 5 y luego la 6 y luego los demás. Ahí no hay problema. Pero si nos fijamos, bueno, y así sucesivamente con los demás, ¿verdad? Después hablamos, si las palabras son 5, entonces nos vamos a decir, si son 5, hasta acá sería primero la 4, luego la 5 y las primeras 3. Si son 4, ¿verdad? Las palabras, en el caso acá de 4, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, decimos la palabra 3, la palabra 4 y las primeras 2 palabras. Pero hay un problema cuando hay 4. Si ustedes se fijan acá más abajo, todos estos nombres están correctamente ya invertidos. Pero aquí, por ejemplo, Carmen Fonseca Janet Del. No debería decir Carmen Fonseca Janet Del, debería decir Fonseca Janet del Carmen. Igual acá dice Larroa Sara Elizabeth D. Debería decir estamos con los apellidos, ¿verdad? De Larroa Sara Elizabeth. Así debería decir. Entonces vamos a reparar en el caso de cuando hay 5 y hay 4. Porque ahí es donde nos está dando el problema. Entonces, cuando contabilizamos 5 palabras, vamos a agregarle otra condición, que vamos a decirle que si existe un del, como en el caso de, en el caso de un D en la palabra 3, vamos a decirle cuando hay 5. Y cuando hay 4 vamos a comprobar que si la segunda palabra K es del. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora sí, ya lo tenemos. Se fijan aquí, cuando hay 5 palabras, también consideramos si la palabra tercera es un D. Y cuando hay 4, en el caso de... fíjense aquí algo. Aquí comparamos si hay 5 palabras y la palabra tercera es un D. Entonces, aquí vemos el orden. Acá, cuando terminamos de comprobar si hay un D, como en el caso de Sara Elizabeth D, Larroa, si hay un D, entonces ahí le estamos diciendo que primero nos ponga ese D, luego la, luego Roa, y después Sara Elizabeth. Pero no todos los que tienen 5 palabras tienen un D, entonces volvemos a poner otro sí y decirle, bueno, si son 5 palabras y tiene un D en la tercera, entra acá, ¿verdad? En esta parte. Pero si no es como los otros que tienen 5 también. ¿Cuál tiene 5? Por ejemplo, Georgina del Carmen Cuaresma de Río. Entonces, para los que tienen 5, que son normal, que no tienen una D en la tercera, entonces sería Cuaresma de Río, es decir, la palabra 4 y 5, es decir, M y N primero y luego las otras 3. Entonces siempre hay que evaluar porque no todos los que tengan 5 palabras tienen una D de tercero. Y en el caso del 4 es lo mismo, comprobamos que si son 4 palabras y en su palabra 2 es un del, como en el caso de Janet Del, ¿verdad? Entonces, si la segunda es del y este nombre tiene 4 palabras, entonces comenzamos desde la palabra 4 y luego las primeras 3 celdas. Pero siempre hay que evaluar para cuando hay 4 y que no tenga esa palabra o ese texto del. Por en el caso de Carlos Martín Castro Moraga, no tiene esa del. Entonces empezamos con la palabra 3, 4, que sería M y N, ¿verdad? Son 4, perdón. L y M, ¿verdad? L y M, Castro Moraga, y luego las otras 2 primeras. Solo en esos 2 casos vamos a reparar eso y vemos que ya nos aparece bien. Ahora, si lo que queremos es la lista, pero no con la fórmula, ¿verdad? Nos están pidiendo una tabla en la que tengamos los nombres ya invertidos, es decir, por apellido, pero no con la fórmula, simplemente nosotros vamos a copiar y vamos a pegar acá como valores nada más para que nos aparezcan ya los nombres, ¿verdad? Sin
fórmula. Entonces ya hemos pasado de esta lista que está ordenada por nombre a esta otra lista que ahora está mostrada por apellido. Quizás el proceso es un poquito largo, pero nos evita estarlo haciendo manualmente. Ese es el tema sobre cómo invertir un nombre completo, ¿verdad? Primero teniéndolo por nombres y apellidos y luego por apellido y nombre.